Amén. Si tienen sus Biblias, abren a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y mientras van volteando ahí, quiero agradecer al pastor. Yo sé que no está, pero me permite predicar cuando él no está. No sé qué tanta bendición es para mí, pero ojalá que sea de bendición para ustedes. Yo siempre me pongo bien nervioso cuando tengo que predicar en español. Siempre oro, Dios, que no se me acaban las palabras. Y si se me acaban, hermanos, cortamos el servicio rápido, ¿ok? Entonces, ojalá que Dios nos hable por medio de su palabra hoy en esta mañana. Quiero agradecer también a los hermanos. Me mandaron algunos textos anoche que están orando por mí. Quiero agradecer eso, hermanos, porque cada vez, como dije, que hay la oportunidad de predicar es una responsabilidad grande, pero se pone aún más grande cuando lo tengo que hacer en español. Y es algo que, ¿qué diré? Yo creo que como que me acerco más a Dios, es la verdad. No sé, ¿verdad? Uno se pone en esa forma y en ese estado de mente, pero yo sé que el Señor siempre contesta esas oraciones y quiero agradecer, como dije, a los hermanos que han estado orando, que sabían que iba a predicar y están orando por mí. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, nomás tres versículos hoy en esta mañana vamos a estudiar y espero, si no han recibido las notas, deben estar en su boletín, pero si no lo han recibido, pueden nomás subir la mano y los ujieres van a estar viendo y así les van a llegar, o les van a entregar ahí las notas y así las notas nos ayudan para estudiar juntos la palabra de Dios y espero que has llegado hoy en esta mañana con un corazón listo para aprender y que el Espíritu Santo nos hable, nos ilumine a cada uno de nosotros para estudiar y crecer en nuestra vida espiritual. Eso es el propósito por lo cual estamos aquí en esta mañana, ¿ok? Parte de la adoración es alabar, parte es dar y la otra parte es escuchar su palabra. Cada vez cuando uno estudia la palabra de Dios, van a recordar, ¿te acuerdas de María y Marta? Dice la palabra de Dios que María estaba ahí escuchando y adorando a Jesús mientras él compartía la palabra de Dios. Y entonces la adoración también tiene ese elemento de estar estudiando y creciendo, escuchando la predicación de la palabra de Dios y recibiendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Ojalá que hoy en esta mañana estés listo para esa parte también de adoración, de recibir lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 y 30. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy en esta mañana quiero hablar sobre este tópico, que Dios es nuestro soberano. Estos versículos son muy claves en enseñar este principio, esta verdad, y espero que sea algo que podemos no solamente conocer, pero aplicar en nuestras vidas y vivirla. Pero antes de hablar un poco de lo que enseña estos versículos, ¿por qué no oramos una vez más y pedimos a Dios su ayuda? Padre, una vez más te damos gracias porque, Padre, aquí estamos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es por medio de tu palabra que nuestras vidas han sido cambiadas, donde escuchamos ese mensaje, ese evangelio que nos ha transformado. Padre, te pido que hoy en esta mañana, al estudiar tu palabra, te pido que primeramente tú me llenes con tu espíritu, que yo pueda comunicar estas verdades con una claridad donde se puede entender, pero también, Padre, donde podemos recibir de tu mano, de recibir aquí de tu palabra lo que tú quieres que nosotros recibamos. Padre, te pido que estas verdades sean algo que se aplican a nuestras vidas, que
nos edifican hoy en esta mañana, que nos animan a estar y permanecer fieles hacia ti. Y que, Padre, en total sea un tiempo de crecimiento espiritual. Y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las verdades más grandes y maravillosas que se encuentra en la Biblia está en este pasaje, en esos 3 versículos. Y es esa verdad que quiero platicar hoy en esta mañana. Es la verdad que Dios está trabajando en nuestras vidas como nuestro soberano. Aún quizás uno puede decir es nuestro planificador. ¿Sabes qué es un planificador, verdad? Alguien que te ayuda quizás con tu horario o algo así. A veces compramos esos calendarios que tiene todos los días, a veces en semanas, a veces en meses. Pero es un planificador, algo que te ayuda a planear lo que vas a hacer en el mes o en el día o en la semana. Bueno, Dios es eso para nosotros. Y cómo hace eso es algo maravilloso, algo hermoso. Y de eso queremos un poco ver en este pasaje. Y recuerdo que el año pasado, bueno, ya por varios años hemos tenido cada año un retiro familiar. Y algo que es hermoso no solamente es el compañerismo que tenemos en ese retiro familiar, pero siempre me da gozo ver las familias, cómo nos preparamos para ese evento. Man, hay algunos, y no digo los nombres porque se van a montar, ay, ni sé la palabra. Todos van a querer ir con ellos, ¿ok? En este año, yo sé, porque lo que hacen es que, preparan todo, traen su camper, traen sus tiendas y traen barbecue pit y traen todo y preparan todo, tienen lámparas, tienen cosas para todo, el off spray para los zancudos. O sea, yo sé a cuáles familias cada año en retiro familiar, cuando me falta algo, yo sé con quién ir. Yo ya sé, el hermano, él me va a ayudar. Y es algo que haces cuando vas a acampar, que eso es lo que hacemos en el retiro. Hay que hacer preparaciones, hay que tener un plan de lo que vas a hacer en esos 2 días de retiro. Bueno, es igual en la vida cristiana. Sabes que Dios tiene un plan para ti y para mí hoy en esta mañana. Dios tiene un plan que nosotros vivamos el mejor vida que podemos vivir. Sabes que Dios quiere que tú vives una vida contentísimo, o sea, que seas alegre, que estés contento, gozoso en tu vida. Eso es parte del plan de Dios. Y a veces en nuestra vida, cuando llegamos a un lugar donde no tenemos ese gozo, muchas veces es porque no estamos siguiendo el plan de Dios. Muchas veces es que nos apartamos de ese plan y se nos va el gozo. Se nos va la vida, la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, vamos a estar estudiando en el versículo 28, 29 y 30 qué es y cuál es el plan de Dios. Pero antes de entrar en eso, quiero más o menos darle una idea de dónde viene Pablo escribiendo. El libro de Romanos es una carta que Pablo escribió a los cristianos que estaban en Roma, ¿ok? En la ciudad de Roma. Y los estaba tratando de animar, pero también edificar con doctrina muy fuerte. Si conoces el libro de Romanos, tú sabes que hay mucha doctrina en ese libro. Y la manera en la cual Pablo desarrolla o va dando estas doctrinas, estas enseñanzas, es muy increíble. Si miras en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo empieza con el pecado. El tema del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Quiénes han pecado? ¿Qué hace el pecado en la vida de una persona? Y ahí en capítulo 1, 2 y 3 uno va a aprender lo que es el pecado y lo que hace, ¿verdad? Ahí es donde vemos que la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Nos dice que todo el mundo es lleno de pecados, somos pecadores, no hay uno que sea sin pecado en nuestro mundo, todos somos pecadores. Y Pablo no solamente dice eso, pero da evidencias de cómo es eso. En el capítulo 4 y capítulo 5, Pablo empieza a hablar de la justificación. La justificación, la salvación que tenemos por medio del Señor Jesucristo. Entonces en el capítulo 4 uno lee cómo uno puede ser perdonado de ese pecado,
¿Cómo puede ser tener la salvación de lo que el pecado trae, de la condenación del pecado? Capítulo 5 nos habla un poco de la seguridad que tenemos en Cristo. La seguridad que esa salvación no es solamente de un día y cuando hacemos algo malo que ya Dios ya no nos va a salvar, que Dios ya no nos ama. No es así. ¿Sabes? Hay muchas religiones que enseñan eso. En su religión dice, si no vives bien, entonces Dios no te ama. Haces lo que haces para que Dios te ama. A ver, eso es una vista muy egoísta. Es decir, bueno, mira lo que yo hice. Mira lo que yo soy tan bueno que hasta Dios me ama tanto. Pero la Biblia, la cristiandad, la verdadera relación con Cristo y las verdades de la Biblia nos enseñan que nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Cristo, de la obra que Él hizo. Y nuestra fe en Él es lo que nos da la seguridad que la salvación lo tenemos. All right? El capítulo 6, Él empieza a enseñar a esos cristianos en Roma que hay libertad del pecado. O sea, no tenemos que vivir en pecado, porque Pablo ya había dicho o escrito en capítulo 3 que tenemos una naturaleza humana pecaminosa. Nosotros no hay que enseñar lo malo. Nosotros crecemos ya sabiendo lo malo. Si tú tienes un hijo, yo tengo uno de 4 y uno de 2, yo sé que eso es verdad. Nadie me tiene que convencer. Eso es verdad. Se pelean, se tiran, toda clase de cosas que yo no les enseñé. Yo les puedo decir. Les pego a Rochelle de vez en cuando, pero no. No, es algo que de pelear y hacer cosas. Es natural para ellos hacer eso. Ser egoísta es algo natural. Entonces Pablo dice, pues entonces, ¿cómo es que tenemos libertad sobre eso? ¿Cómo es que vamos en contra de esa naturaleza? Bueno, en el capítulo 6, Pablo está escribiendo y está diciendo, mira, hay libertad porque tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, él explica cómo es que en el momento que uno se entrega al Señor, que es salvo, Dios mismo, el Espíritu de Dios, viene a morar en uno. En el capítulo 7 empieza a explicar por qué es muchas veces que aún como cristianos hay contiendas. Y cómo como cristianos y como teniendo el Espíritu de Dios muchas veces todavía hacemos lo malo. Entonces en capítulo 7 empieza a exponer lo que es vivir en la fuerza de uno mismo. Si lees eso, al final del capítulo, versículo 25, Pablo escribe, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso, de esa naturaleza? Pero dice al final, gracias a Dios tenemos la victoria por medio de Jesucristo. Entra al capítulo 8 ya hablando, mira, esta es la diferencia. Capítulo 7 es vivir la vida en tu propio poder, en tu propio, ¿qué diré? Manera de tratar de vivir en tus fuerzas. Capítulo 8 tiene que ver de cómo vivir por medio del Espíritu Santo controlando mi vida. Right? Empiezas ahí en el primer versículo del capítulo 8 y ya empiezas desde entonces. Mira el primer versículo, lo que escribe Pablo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya desde el principio del capítulo 8, ya Pablo está cambiando el tono. Ya no está diciendo, ¿quién me librará? Él ya sabe, es por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu morando en mí. Y ya en el versículo 2, 3, 4 y siguiendo ahí, empieza a enseñar cómo tenemos vida por medio del Espíritu Santo, cómo tenemos victoria por medio del Espíritu Santo y cómo tenemos libertad por medio del Espíritu Santo. Ahora, diciendo todo eso, llegamos al versículo 28. Ahora quiero que noten lo que dice el versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, en esta mañana quiero compartir 3 hermosas verdades de la palabra y de la obra de Dios que Él hace en nuestra vida. Aquí en estos versículos quiero que aprendamos hoy que Dios está trabajando
como nuestro soberano planificador. Ahora, quiero que noten en sus notas, primeramente, que si vamos a ver a Dios como nuestro soberano, hay que saber que Dios tiene un plan. Pablo, después de decir de dónde viene toda la victoria, de dónde venimos, explicando todas esas doctrinas, empieza a aplicarla por medio de decir, ok, ahora que sabes eso, hay que saber esto también, que Dios tiene un plan. Y me encanta que Pablo escribe ahí, escribe, no pensamos, ¿verdad? No dice, y pensamos que a los que Dios ama, o los que aman a Dios. Dice, y sabemos. Esa es una palabra un poco más fuerte, una palabra un poco más seguro. La palabra griega ahí es la palabra aido, y eso significa estar consciente que es una cosa segura. Por eso usaron en la traducción, sabemos. Es algo seguro, es algo que yo sé que yo sé. Es como decir, pues yo sé que mi traje es negro. Uno me puede empezar a discutir que es blanco, pero no va a ganar. Mi traje es negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé. Yo sé que lo que he aprendido desde pequeño, yo sé cuál es el color negro. Lo sé porque lo sé. Esa es la palabra que Pablo escribe ahí. Y sabemos. Entonces, esto de que Dios tiene un plan para nosotros es algo que podemos estar seguros 100%, es algo que podemos saber. Ahora, quiero que noten en sus notas, Él nos da el contenido de su plan. Primeramente ahí en versículo 28 vemos el contenido de su plan. Su plan es que sepamos que todas las cosas ayudan a bien. Ahí dice, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No hay nada que nos puede pasar que puede derrotar al plan de Dios para nosotros. Sabes que no hay nada, no importa qué circunstancia o dificultad nos enfrenta, Él sigue con su plan. Ahora, eso te debe dar un poco de seguridad hoy en esta mañana. Porque me imagino que hay algunos quizás que en la semana pasada perdieron su trabajo. O quizás en esta semana algo así puede pasar. Y a veces llegamos a esas circunstancias en la vida y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me pasó esto? Y uno que hay que recordar, esto pasó y es triste, es terrible. Pero Dios tiene un plan para mí. Dios permitió esto y el contenido de esto es, ¿por qué permitió Dios esto? Para mi bien. Todas las cosas ayudan a bien. Me hace recordar de la historia de José en el libro de Génesis. ¿Te acuerdas que José no fue querido por sus hermanos? Tan odiado fue que lo vendieron a Egipto. Lo llevaron, lo vendieron, llegó a Egipcio y ya estaba solo, sin saber el idioma, sin conocer a ninguna persona. Pero José se mantuvo fiel a Dios. Aprendió el idioma y empezó a ayudar en la casa, en el hogar de Potifar, que era un hombre muy poderoso ahí en Egipcio. Y después de un tiempo su esposa, la esposa de Potifar, lo acusa falsamente, lo mandan a prisión y todavía sigue fiel. Al punto que por fin Dios lo saca. ¿Sabes que era como la edad de 17, 18 cuando vendieron a José? Y no fue hasta la edad de 30 que él llegó a ser el segundo más poderoso en todo el país. Esos son 11 a 12 años de puro, ¿qué está pasando? Pero quiero que noten lo que él dijo al final de su vida. En Génesis 50:20 dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Algo que conoció José era esto: Dios tiene un plan. Me imagino que aun cuando él estaba en el cárcel, él tuvo que pensar, pero Dios tiene un plan. No sé cuál es, no sé por qué es, pero esa esperanza, esa promesa fue algo que lo mantuvo fiel. Dios tiene un plan. Quiero decirte, querido oyente, hoy en esta mañana, no sé qué
qué dificultad tienes en tu vida ahorita, pero Dios tiene un plan. No te desanimes. A veces como humanos llegan tiempos difíciles y queremos darnos por vencidos. Ya no queremos seguir luchando, seguir fiel en nuestro servicio a Dios, en nuestra relación con Dios. No queremos leer la Biblia, no queremos orar porque estamos tan desanimados. Les quiero recordar hoy en esta mañana, Dios tiene un plan. ¿Cuál es su plan? Que todo ayuda bien. Es su plan. Ahora, ¿qué es el contexto de su plan? Mira el contexto del plan, ese es el contenido, pero el contexto es algo más. Pablo nos comparte que estos planes de Dios son para los que son llamados. ¿Viste? Ahí dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, quiero que noten algo, porque es importante. Ahí la palabra llamados es una palabra griega que pronuncia kletos. Pero esa palabra kletos en griego tiene la significancia de llamado, pero como invitar. Una invitación a alguien. En otras palabras, lo que han respondido a su invitación. Dice Dios, todas las cosas ayudan a bien a todos los que han respondido a mi invitación, para hacerlo más claro. Esos son los llamados, los que han escuchado y recibido y respondido a la invitación de Dios. Ahora, quizás estás aquí pensando, ¿y cómo sé si yo soy invitado? ¿Cómo sé si Dios me está llamando a mí, invitándome a mí? Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, ahí en sus notas, versículo 9. El Señor no se retarda su promesa, según algunos la tienen por tardancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. En otras palabras, la invitación es para todos. ¿Cuál invitación es esto? Venir a Él. Mateo 11:28 dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabes que tú no tienes que morir en tu pecado? ¿Por qué? Porque Dios te está invitando a experimentar el perdón de Dios por medio de Cristo. Tú no tienes que sufrir solo, sin esperanza en tu vida, porque hay una invitación que es para todos, que Dios dice, ven a mí. Ven a mí. Los que están cargados. ¿De qué? ¿Cargados de qué? De su pecado. ¿Sabes que el pecado causa dolor en la vida de uno? Causa dolor en familias. Yo he notado que cuando hay familias que hay un miembro de esa familia muy egoísta, o que no tiene mucho perdón en su corazón y no quiere perdonar a otros, como que le pesa en su alma. Duele. El pecado siempre hace eso. Quiero decir, en esta mañana no tienes que vivir así. La invitación es para ti, para saber qué es en verdad la libertad en Cristo Jesús. Si nunca has hecho esa decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador y saber lo que es en verdad ser libre, ¿por qué no voy a hacer esa decisión? Dijo Cristo, si el Hijo os hará libre, entonces en verdad serás libre. Tú puedes tener esa invitación, es para todos. Los llamados, el plan de Dios es para todos. No solamente algunos, no solamente los hispanos, no solamente los gringos, no, es para todos. Dice la palabra de Dios, que ninguno perezca. La invitación es para todos. Su plan, en otras palabras, el plan de Dios es para todos los que responden a su llamado, a su invitación. Si no has respondido a su invitación, hoy debe ser el día que tú respondes. Porque dijo, los que responden todo
les ayuda bien. Tú quieres que tu vida, que ahorita está difícil, que tú dices no hay esperanza, tú quieres que eso se voltee, que se transforma, venga a Cristo. Él es la respuesta de tu vida. Él es el único que te puede transformar y cambiar, pero hay que responder a su invitación. Dijo Pablo, mira, el plan de Dios es muy simple. Dice a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es a los que son llamados, los que responden. Hay que conocer y reconocer, Dios tiene un plan. Pero segundo, que ese plan se cumple de su propósito. Hay que conocer, saber que ese plan de Dios cumple su propósito. Sabes que Dios no solamente tiene un plan, pero también nos comparte cuál es el propósito de su plan. ¿Por qué nos quiere redimir Dios? ¿Para qué? ¿Sabes? Dios hubiera sido justo en matar a Adán el momento que él pecó, o matar a Eva el momento que pecó, pero no lo hizo. Y nos dice, ¿por qué no llegó la condenación inmediatamente ahí? La condenación física, la muerte física, ¿por qué no? Porque Dios, dice la palabra, tiene un plan. Tiene un propósito que es más grande que solamente eso. Y Dios nunca hace planes sin propósito, ¿sabes? Dios no hace planes nomás para que gente pierda su tiempo, eso no es Dios. Dios siempre tiene un propósito por lo cual Él hace eso. Ahora, ¿cuál es el propósito? Mira, número 1, es para conformarnos a la imagen de Cristo. Mira el versículo 29. Pablo dice, aquí está el plan de Dios, ¿verdad? Y aquí está el propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A veces gente se confunda con esa palabra de predestinación. Mira, la palabra predestinación tiene todo que ver con la persona después de salvación, no antes. A veces gente piensa, no, es que la salvación es solamente para algunos. Dios no murió por todos, nomás algunos. Bueno, en el versículo 28 aprendimos, los llamados, ¿quiénes son? Todos. Eso contradice esa enseñanza. Y después Pablo dice, hay una predestinación, sí, para los que respondieron, recibieron esa invitación de Dios. Ahora están predestinados ¿para qué? Para ser conformes a la imagen de Jesucristo. El propósito del plan de Dios es para que tú y yo nos conformamos más a Cristo. Esa es la palabra conformar, es la palabra griega semorphos, que significa ser hecho moda a otro, de la misma moda de otro. En otras palabras, ser similar a algo. Dios quiere que seamos similar a Cristo. Hay una especial que cantan el coro muchas veces, la canción dice, vi a Cristo en ti. Ese es el plan de Dios. Que Cristo sea conformado, que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo, similar a Cristo. Ahora quiero que miren en 2 Corintios 3:18, esto pasa de esta forma. Por tanto, dijo Pablo, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿cómo es que alguien se conforme más a la imagen de Cristo? Por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a controlarnos, eso es lo que nos hace más similar a Cristo. Por eso es clave el Espíritu Santo en la vida cristiana. La religión pone clave lo que hacemos. La cristiandad pone clave lo que somos. Somos en Cristo. Todos los que son en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Somos conformados mientras el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿Sabes por qué hay muchos que son cristianos que no se parecen nada a Cristo? Porque el Espíritu Santo no está obrando en su vida. Dice la palabra de Dios que podemos apagar el Espíritu.
lo mejor el próximo domingo hablamos un poco de eso. Pero muchas veces no llegamos. El plan de Dios es eso, conformarnos más a la imagen de Cristo, pero no lo puede hacer cuando no queremos vivir por medio del poder del Espíritu Santo. Es que esa es la única manera donde tú puedes conformarte. Si tú conoces a alguien en esta iglesia que tú dices, me imagino que Cristo es así, alguien amable, alguien que de la cual tú quieres pasar tiempo con ellos y te edifican y te animan, y dices, yo me imagino que Cristo fue algo así, es porque, no porque son tan buenas ellos en sí mismos, pero porque han permitido que el Espíritu Santo empiece a obrar. La semana pasada tuvimos, este viernes pasado, fuimos algunos varones a la casa de unos miembros aquí de la iglesia y éramos como unos 8 o 9. Y era un tiempo tan edificante. Estuvimos de las 7 de la noche hasta como las 11:30. Nadie se quería ir. Pero empezábamos nomás a hablar de lo que Dios había hecho. Era interesante cómo Dios había traído cada uno de diferente manera a los pies de Él. Cómo fueron salvos, y compartimos un poco de eso. Y después empezamos a compartir un poco de lo que el Espíritu Santo le está enseñando en este momento de su vida. Para mí era algo que me animó bastante. Era algo que es hermoso ver que el plan de Dios sigue adelante, que el propósito de Dios está llegando en la vida de personas. Pero eso no puede pasar si no tenemos el Espíritu Santo trabajando en nosotros. El propósito es para conformarnos más a la imagen de Jesucristo. Dice 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiero que miren lo segundo. El segundo propósito es exaltar a Cristo sobre todas las cosas. Dice el versículo 29, nos predestinó a que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito. Los propósitos de Dios incluyen que Cristo sea glorificado en nuestra vida. La palabra ahí primogénito significa primer en rango. No primer en nacer, primer en rango. O sea, Él debe tener la preeminencia. Ahí dice en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Primogénito significa tener primer lugar. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿quién tiene primer lugar en tu vida? Porque el propósito del plan de Dios es que Él tenga la preeminencia. Pero me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy hay que tienen a Él como la preeminencia, la prioridad de su vida? A veces yo y mi esposa hemos tenido que platicar y pensar, ¿qué si Dios me llama a otro estado o a otro país? ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estaría yo dispuesto a irme? Si quiero seguir el plan de Dios y llegar a los propósitos de Dios, que es ser más conforme a la imagen de Cristo y que Él tenga la preeminencia en mi vida, entonces hay que hacer esa decisión. A veces llegan cosas en nuestras vidas que nos prueben en esas cosas. A veces hay trabajos que te pagan lo doble, pero hay que trabajar el domingo. Qué difícil es esa decisión. Yo sé que hay muchos aquí que hacen esa decisión. Es difícil esa decisión. ¿Cómo le decimos no a eso que quizás nos va a sustentar un rato más? O tener un carro mejor. ¿Quién no quiere un carro mejor? Un casa mejor.
Pero la Biblia todavía dice que qué provecho tiene el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. ¿Qué gana si dejas a Cristo de su preeminencia para seguir lo que tú quieras? Nos salimos del propósito de Dios a veces. He visto familias y tengo 34 años de edad. Crecí en esta iglesia. Para cuando yo nací ya estaba el pastor de pastor, mi papá. Y en estos años hay familias que ya no están por eso mismo. Porque Cristo no tuvo la preeminencia. Se apartaron. Y qué triste ver a veces cómo están viviendo. Las consecuencias de no seguir ese plan, de no alcanzar esos propósitos. En tercer lugar, porque nos gana el tiempo, vemos su propósito es completarnos. Vemos que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y ese propósito al final nos va a completar quienes somos. Pablo comparte ahí en versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó. Aquí en este versículo nos da la conclusión del plan de Dios. Hay un proceso que se puede ver y contemplar, ese plan que es para nosotros. Quiero decir que primeramente, al completar este plan en nosotros, Dios nos da bendiciones nuevas. Nos da bendiciones nuevas. Dijo, a los que predestinó a estos también llamó. Ahora, aquí la palabra llamar o llamó es diferente que el versículo 28. Los llamados, eso es a los que Él está invitando. Pero aquí en versículo 30 no tiene esa palabra, es la palabra griega kaleo, que significa participar o tener parte de. Ahora lo que Pablo está diciendo, los que han ido en el plan de Dios y han alcanzado ese propósito, están tratando de alcanzar ese propósito por medio del Espíritu Santo, al final, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Compartir esas bendiciones con nosotros. Bendiciones que son más allá de salvación. Salvación es una bendición hermosa. Qué hermoso saber dónde irá mi alma si algo me pasara hoy. Yo no me preocupo por el futuro. El futuro está seguro en Cristo. El cielo es mi hogar. Alguien escribió un himno: esta tierra, este mundo no es mi hogar, pero el cielo es mi hogar. Somos peregrinos aquí nada más. Pero al completar este plan, Dios nos hace partícipe. A los que llamó, tenemos parte con Él. Mira Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oh, qué hermoso. Qué hermoso saber que un día no vas a tener que estar peleando con tu carne de decir algo que no debes de ver algo que no debes de ver, de estar peleando con esa naturaleza vieja que a cada día nos está atacando. No, hay una esperanza nueva, un gozo nuevo que nunca hemos sentido aún aquí en la tierra. Eso es el plan supremo de Dios, que participemos con Él en esas bendiciones, estar en los lugares celestes con Él, morar con Él. No sé si has leído el último capítulo de este libro, pero dice: y al final Juan vio y Dios descendió con su gente, y dijo: yo será tu Dios y tú serás mi pueblo. Man, hermosa bendición. A los que llamó, eso es que Él hizo partícipe con Él. Pero no solamente eso es
fuera suficiente. Después dice, pero a los que llamó también justificó. Nos declara justo. Justificado significa ser declarado justo. Dios completa en nosotros el hecho de ser finalmente justo. No hay pecado de lo cual soy culpable, en otras palabras. He sido justificado por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, aunque ahorita peleamos contra la carne, un día esa justificación se va a ver completamente. Ahorita, dice Pablo, lo vemos más o menos y vemos en vidas transformadas. Yo sé en esa convivio que tuvimos con los hombres, el testimonio que algunos dieron y la vida que era antes de Cristo, pero mira el cambio después de Cristo tan hermoso. Y vemos un poco cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, los ha cambiado. Pero mira, hay un cambio, una transformación que va a ser mucho mejor, que va a sellar eso. Y eso es la justificación final. Y eso viene por medio de Jesucristo. Romanos 5:9, pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y uno dice, si solamente me hubiera llamado, se hubiera sido suficiente. Si solamente me hubiera justificado, hubiera sido suficiente. Pero quiero que notas también que Él nos hace digno. Dice, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo último de su plan es que nosotros, que fuimos indignos, ahora seamos dignos. No por pruebas que hemos hecho, no porque venimos a la iglesia, no porque las obras que hemos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz. Por su obra Él comparte esa gloria con nosotros. Esa glorificación no es por cómo viviste aquí en la tierra, sino por lo que Él hizo. Tu fe en Él te hizo digno. A veces gente piensa que eso es ser muy arrogante, muy, no arrogante, soberbio. Pero no es. Es algo que Cristo quiere. Es como cuando tu hijo te obedece y tú le compras un hielo o algo, un dulce. Dices, es que yo quiero que disfrutes conmigo. A veces como padres yo disfruto más viéndolo a él comer su dulce que yo comer el dulce. ¿Verdad? Eso es algo que ustedes también han quizás conocido con sus hijos. Y así fue Dios con nosotros. Nos hizo digno. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No significa que vamos a ser dioses, no. Eso no es lo que está enseñando ahí Pablo, nomás es que nos está haciendo digno. Digno de estar con Él. Esta mañana, el plan de Dios para nosotros es más que las palabras pueden expresar. Si terminas el capítulo, versículo 31 al 39, Pablo trata lo mejor posible de escribir con las palabras el vocabulario que él tenía para describir cómo este plan, qué hermoso es. Y aún él dijo, no puedo decir la anchura, ni puedo decir la profundidad, no puedo decir, el amor de Dios es tan grande, no hay palabras. Lo que Dios ha hecho para mí, el plan de Dios para mí, no hay palabras para describir. No hay. Un plan hermoso. Pero el secreto de la vida cristiana no es que todo salga como uno quiere. Y a veces pensamos, pues soy cristiano, nada malo debe pasar a mí o a mi familia. Y a veces tenemos miedo, vengo aquí a la iglesia para que nada malo pase. Mira, Dios tiene su plan. No es si venimos a la iglesia o no que nada nos va a pasar. No, el plan es si algo nos pasa, tenemos una seguridad. Ese es el punto de vista que Dios quiere que nosotros tengamos, porque estamos en un mundo caído, un mundo de pecados, cosas no van a ir bien. Gente inocente va a sufrir.
Pero Dios dice, quiero que sepas, el plan que yo tengo es para ayudarte en esos tiempos. Él es, en verdad, nuestro planificador. Entonces la pregunta es, viendo lo que dice la palabra de Dios, ¿estás confiando en su plan hoy en esta mañana? ¿Estás siguiendo el plan de Dios? ¿Estás esperando en Él? ¿Estás dejando al Espíritu Santo conformarte más a la imagen de Cristo o no? Dijo Pablo, este es el plan de Dios, el propósito. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero la decisión es, ¿voy a seguir su plan o no? Encontré una carta que alguien escribió, pero me gustó mucho el mensaje. Dice, hijo mío, estoy en control. Soy soberano. Puedo hacer que las cosas pasen como yo quiera. Si permito que hagas tus propias decisiones. Y sé que no comprendes cómo estas dos verdades pueden operar a la misma vez. Pero yo puedo trabajar con tus decisiones para causar que mis propósitos siguen al cabo. Para esto, tienes que confiar en mí. Pregúntame de tus decisiones y planes. Mi sabiduría es tuya si tú me lo pides. Quiero que sigas mis planes. Cuando la gente a tu alrededor no lo hacen, yo todavía estoy en control. Cumpliré mi plan. Las decisiones de otros son de ellos, pero yo sigo en control. Confía en mí, lo haré para tu bien. Firmado con mucho amor, tu Padre Celestial, el Rey. Hermanos, seguimos un plan maravilloso. Hoy les animo, siguen ese plan. Siguen los propósitos de Dios. Que Dios cumple en ti lo que Él ha prometido y planeado para hacer. Oremos. Padre, te damos gracias en este